Antes de recitar estos versos, vamos a hacer la oración que ya muchos de ustedes conocen. Decimos nosotros y igual ustedes desde sus respectivos lugares donde estén pueden repetir después de nosotros. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien. Hay personas que quieran ayudarnos a leer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlos de acá. A partir del 36. No sé por qué es sábado, que hay como poquitas personas. A ver, chico, rápido. Sí, casi siempre los sábados hay poquitos. Está bien, que Como descanse. ya, ándale, pero igual más tarde lo ven por el Face. Sí, pero pues más tarde no van a poder leer. Muy bien. Yo no quiero forzar a nadie, pero sé que a Shrivas le gusta mucho participar. Entonces, no sé si nos quieras ayudar a leer el 36, Shrivas. Sí, ¿cuál sería? 36, por favor. Dice, cuando Arjuna apareció, contaminaron la ignorancia al observar ante sí en el campo de batalla a los soldados y comandantes. El Señor impartió conocimiento trascendental y le erradicó así dicha ignorancia. Que sus pies de loto permanezcan siempre como el objeto de mi atracción. Muchas gracias. Siempre se me olvida antes poner en contexto para los que no hayan estado en las clases anteriores. Estas son palabras de Bhishma ya cuando está a punto de dejar el cuerpo, que están todos ahí a su alrededor. Son palabras que él está dirigiendo a Krishna precisamente, ¿no? Entonces aquí menciona que esto, ¿no? Cuando, como nos decía Srivas, cuando Arjuna apareció contaminado la ignorancia, el Señor le impartió conocimiento y quiero que tenerlo siempre como objeto de mi meditación a este Señor Krishna. ¿Alguien quiere ayudarnos con el texto 37 o los leemos nosotros para Yo quería irnos? agregar algo Ah, sí, del sí. texto 36. Bueno, como también es parte del contexto, ¿no? Antes, por ejemplo, los reyes o los gobernantes en la batalla siempre estaban al frente, ¿no? Bueno, Prabhupada hace ese comentario en el significado, que no es como ahora, ¿no? Que mandan a hombres a pelear, ¿no? Así nada más, pero realmente antes ellos estaban incluso al frente, ¿no? Del campo de batalla porque era parte de su deber. Entonces, bueno, es como hay un dato también histórico. Sí, qué bueno que lo mencionas, Chista. Porque sí, en realidad hoy en día, pues ya cuando hay guerras, ¿no? Como que nada más mandan a la gente y ellos pues, se desentienden, ¿no? Entonces, ahora sí que antes esos sí eran reyes, ¿no? Sí eran líderes que iban y estaban ahí peleando, ¿no? Todos ellos. ¿Hay algo más del texto 36 que... No, ¿no? no creo que básicamente es eso. Bueno, ahorita vamos Ok, perfecto. analizando. El texto 37 lo voy a leer rápidamente. Cumpliendo mi deseo y sacrificando su propia promesa, se bajó de la cuadriga, tomó una de sus ruedas y corrió apresuradamente hacia mí, tal como un león que va a matar a un elefante. En el camino incluso dejó caer su manto. Ahí está hablando de Krishna, ¿no? Sí, está hablando precisamente de Krishna. Vamos a abrir tantito el 37 para que veamos un poquito del significado, de ¿Quieres que que te cómo mande esto la es imagen? que... si puede, sí, estaría súper bien. Ahorita vamos a recuperar una pequeña imagen. Lo que sucede en este momento, cuando está diciendo que rompió su promesa, es que Krishna mismo había dicho que no iba como a pelear o a participar en esta batalla. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que, vamos a leer un poquito de aquí, a partir de aquí les voy a leer. Duryodhana criticó a Bhishmadeva alegando que por afecto paternal, este último se mostraba reacio a matar a... Ay, denme un segundo.
Desapareció un segundo. Ya. Que por efecto paternal este último se mostrara reacio a matar a Arjuna. Un kshatriya no puede tolerar insultos en relación con el principio de pelear. Bhishmadeva prometió por ello que el día siguiente mataría a todos los 5 pándavas con armas especiales hechas con ese fin. O sea, prácticamente Duryodhana le estaba como picando en el orgullo, ¿no? No los puedes matar, porque casi casi le está diciendo eres débil porque te estás dejando llevar por afecto paternal Yo que creo que tienes, más que en ¿no? el orgullo, incluso en el deber, ¿no? Como en decir, si no lo haces por deber, Claro. es como o sea, como que estás fallándole a eso, ¿no? Uh-huh. Y él no podía permitir eso, entonces hizo esa promesa. Lo que sucedió fue que Arjuna le quitó las flechas a Duryodhana y Bhishmadeva pudo darse cuenta de que la forma en que se los había quitado se trataba pues de una astucia que había tenido Krishna ahí, ¿no? Entonces, Bhishmadeva hizo el voto de que al día siguiente Krishna tendría que tomar las armas personalmente, pues de no hacerlo, su amigo Arjuna moriría. Y en la siguiente pelea, les voy a poner rapidísimo una imagen, espérenme tantito. Son estas, ¿verdad? Solo es una. Esa es una después. Creo que es la última. Ok. Entonces Bhishmadeva dijo, ahora Krishna vas a tener que pelear porque vas a tener que pelear. Y si no lo haces, ahora sí que, y si no lo haces, yo voy a acabar con Arjuna. ¿Pueden ver la imagen? Ok, Ok, ya perfecto. ese cuadrito. Okay. Sí, sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, Bhishma se puso a pelear realmente muy furioso. De hecho, en el significado se menciona que Arjuna y Krishna estaban como en aprietos, ¿no? Como en dificultades. Y que bueno, lo que sucedió que Bhishmadeva estaba a punto de matar a Arjuna. Eso no podía suceder. Entonces, Krishna se bajó de la carroza, tomó una de las ruedas que podemos ver aquí que tiene la rueda y se fue directamente contra Bhishma, ¿no? Así fúrico. Decía como ¿cuál era en la traducción dice? Espérame, estoy en el otro. Perdón. Ujú. Que menciona como un león que va a matar a un elefante, ¿no? Entonces ya iba así sobre él y justo en el momento en que Krishna iba a atacar a Bhishmadeva, terminó la hora del combate. No sé si recuerdan, en clases pasadas mencionamos que allí tenían reglas, ¿no? Tenían reglas y que sí las seguían, a diferencia de las reglas de ahora en la guerra, ¿no? Que no se podía pelear antes del amanecer y no se podía pelear después del atardecer. Entonces, justo en ese momento cayó el sol y ya. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que Krishna cumplió la promesa de Bhishmadeva, hizo que se cumpliera, ¿no? De que ahora me vas a tener que atacar, si no voy a matar a tu devoto. Y pues bueno, es como otro arreglo que se hizo ahí en el pasatiempo, ¿no? ¿Este es del anterior o del...? Es el siguiente. Ok, ¿le puedes regresar tantito? Por algo. Dice, ok, que incluso dejó caer su manto y no se dio cuenta. Entonces, aquí Bhishmadeva sigue glorificando a Krishna, ¿no? De que incluso rompiste tu voto por satisfacer el mío, ¿no? Porque él quería incluso que Bhishmadeva cumpliera su voto que se le puso ahí. Y aquí es interesante ver que, bueno, Prabhupada dice que las peleas también eran como con un espíritu deportivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto del amanecer y todo eso, pues era parte de las reglas, ¿no? No era como que, pues ya estás, incluso Krishna ya está con la rueda, ¿no? Ya tiene incluso la fuerza para lanzarla y aún así siguió esas como reglas, ¿no? Esos lineamientos, porque pues era visto así, ¿no? No era tampoco como algo, por ejemplo, personal, ¿no? Porque entre ellos no se tenían como esa ira, ¿no? Sí, estaba buscando si es en este o en otro significado. Es otro significado un poquito más adelante. Ok, vamos a pasar una vez más al texto. Ok, 37. Isa, ¿nos ayudas leyendo el 38, por favor?
Dice que el Señor Krishna, la personalidad de Dios, quien otorga la salvación, sea mi último destino. En el campo de batalla, él arremetió contra mí, como si estuviera furioso por las heridas causadas por mis afiladas flechas. Su escudo estaba destrozado y tenía el cuerpo manchado de sangre debido a las heridas. Creo que en este vale la pena también rescatar mucho del significado. Ujú. No sé si quieras que lo leamos. Sí, 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 sí. Pero Vamos a ponerles acá el significado. Tun, tun, tun. Ok. bueno, en el significado lo voy a leer un pedacito. Dice, los tratos que hubo entre el señor Krishna y Bhishmadev en el campo de batalla de Kurukshetra son interesantes, debido a que las actividades del señor Sri Krishna parecen parcializarse por Arjuna y ser hostiles con Bhishmadev. Pero de hecho, todo esto tenía principalmente por objeto favorecer de un modo especial a Bhishmadev, un gran devoto del señor. Lo asombroso de tales tratos es que un devoto pueda complacer al señor haciendo el papel de un enemigo. Wow. El señor, siendo absoluto, puede aceptar el servicio que su devoto puro le presente, incluso con el atuendo de un enemigo. El Señor Supremo no puede tener enemigo alguno, ni puede un supuesto enemigo hacerle daño, ya que Él es Ayita o inconquistable. Mas aún así, Él se complace cuando su devoto puro lo golpea como un enemigo y lo regaña desde una posición superior, si bien nadie puede ser superior al Señor. Sí, es un poco incluso de lo que comentábamos ayer con Anurrada, ¿no? En la clase, que son los planes de Krishna que a veces uno no puede ni siquiera imaginarse por qué está sucediendo así, que alguien que pareciera ser un enemigo o incluso demonios, al final de cuentas están al servicio de Krishna, ¿no? O sea, Krishna no tiene como un igual como para realmente tener un enemigo. Y como se comentaba también ayer, que incluso pues, si tú quieres no estar pensando en Krishna, Krishna no se va a manifestar, ¿no? En el momento en que lo desees se va a manifestar. Él es como en ese sentido, sí, como dice, ¿no? Que pareciera que estaba como favoreciendo a Arjuna y ser hostil con Bhishma, pero al final de cuentas también estaba cumpliendo los deseos de Bhishma en ese momento. Entonces, todos aquellos que de repente en algún momento nos creímos enemigos de Dios, o aquellos que se creen enemigos de Dios, pues en realidad, pues no hay tal cosa. E incluso desde ese papel puedes estar siendo estar como formando parte de algún plan que él tiene. De hecho, no sé si lo comentamos bien en el primer texto que leímos hace rato, cuando hablan de que Arjuna parecía que había perdido la inteligencia, se menciona el significado que Arjuna nunca perdió la inteligencia porque era un devoto puro, pero en realidad como que parcialmente, por un momento, se pareciera que no sabía lo que tenía que hacer, para que este diálogo del Bhagavad Gita en Kurukshetra tuviera lugar. Y ese diálogo es para el beneficio de todos nosotros. Si Arjuna desde un inicio hubiera sabido que tenía que pelear, no hubiera habido tal diálogo y pues nosotros no podríamos aprender de todo lo que Krishna le dijo a Arjuna, ¿no? Entonces esas pequeñas, como, ¿cómo llamarlos? Que parecieran defectos o no, quisiera encontrar una palabra mejor, como de Arjuna, de algunos devotos puros, pues en realidad son arreglos de Krishna para que se puedan desarrollar todas estas Todos sus actividades. pasatiempos, sí. Y en ese sentido, o sea, es como importante comprender el contexto, ¿no? Porque podemos pensar que como Bhishma ya había herido a Krishna, entonces a lo mejor Krishna iba a estar molesto o algo así, ¿no? Pero es que realmente todos tienen un papel, ¿no? Y todo esto tiene el objetivo, o sea, en ese momento de un bien para la sociedad y de llevar a cabo los pasatiempos de Krishna, ¿no? Entonces, todo está controlado por él, ¿no? Desde ese hecho. Sí, y de hecho, pues, como lo mencionan más adelante acá en el significado, ¿no? Ahí voy a leer esta parte de Vishmadeva. Haber sido un enemigo del Señor, el Señor Krishna podía haberlo aniquilado sin siquiera moverse, no había necesidad de que tuvieran que ir ante Vishmadeva con sangre y heridas, pero lo hizo porque el devoto guerrero quería ver la belleza trascendental del Señor, estando él adornado con heridas hechas por un devoto puro.
O sea, ese el deseo y Krishna Krishna no tenía ni necesidad ni de sangrar ni de permitir que unas flechas lo atacaran, ¿no? Pero dijo, pues es lo que él quiere, pues vamos a dárselo. Y él quería como morir viendo a Krishna, ¿no? Atacándolo y eso está súper increíble. Ay, no sé si es en este o más adelante, pero Lo de la de posición de la la cuadriga. posición, Sí. creo que es más adelante, y si no al rato lo voy a retomar. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, reclamo? ¿Todo bien? Si no dice nada, yo asumiré que están bien. Bueno. Ok, ¿Alguien quiere leer 39. este o lo leemos nosotros? Quien quiera participar en el 39, solo abra su micrófono y diga yo. Hoy, A ver, yo. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Que en el momento de la muerte, mi última atracción sea por sí Krishna, la personalidad de Dios. Yo concentro la mente en la auriga de Arjuna, que estaba de pie con un látigo en la mano derecha, y una rienda en la izquierda, y quien fue muy cuidadoso en brindarle protección a la cuadriga de Arjuna por todos los medios. Aquellos que lo vieron en el campo de batalla de Kurukshetra, al morir obtuvieron sus formas originales. Hermoso. Muchísimas gracias, doctora. Ok, aquí está la parte que está yo ansioso que llegáramos. Aquí en el significado se explica, voy a ir a esa parte en específico. Bueno, vamos a leerlo un poco. Un devoto puro del Señor percibe constantemente dentro de sí la presencia del Señor por estar relacionado de un modo trascendental mediante el servicio amoroso. Dicho devoto puro no puede olvidar al Señor ni por un momento. Eso se denomina trance. El místico trata de concentrarse en la superalma, controlando los sentidos y apartándolos de todas las demás ocupaciones. Y de esa manera alcanza finalmente el samadhi. Un devoto alcanza más fácilmente el samadhi o trance con recordar constantemente el aspecto personal del Señor junto con su santo nombre, fama, pasatiempos, etc. Por lo tanto, la concentración del yogi místico y la del devoto no están en el mismo nivel. Eso está increíble. La concentración del místico es mecánica, mientras que la del devoto es natural, con amor puro y afecto espontáneo. Es de lo que hemos estado hablando en clases anteriores precisamente, ¿no? También de la importancia del amor por Dios, más allá de llevarlo a un proceso mecánico, de me levanto y canto rondas o cualquier otra situación, o de estar concentrando la mente en algo en específico, a través del servicio amoroso o de desarrollar amor por Dios, es otro nivel, ¿no? Incluso aquí lo menciona, no están al mismo nivel. Claro, incluso tiene que ver mucho con el aspecto personal de Krishna, ¿no? Porque ya el hecho de poder conocerlo, conocer sus pasatiempos, pues te permite, ¿no? Llegar más allá en tu meditación, ¿no? En tu relación. Sí, aquí dice, Bhishmadeva era un devoto puro y en su carácter de mariscal recordaba constantemente el aspecto del Señor en el campo de batalla en la forma de Parthasarathi, el auriga de Arjuna. Así pues, el pasatiempo del Señor, como el auriga de Arjuna, también es eterno. Los pasatiempos del Señor, comenzando con su nacimiento en la prisión de Kamsa hasta el Mausala Lila al final. Se mueven todos, uno tras otro, en todos los universos, tal como la manecilla del reloj se mueve de un punto a otro. Y en esos pasatiempos asociados suyos, tales como los Pándavas y Bhishma, son constantes compañeros eternos, o sea, siempre están ahí con él. De manera que Bhishmadeva nunca olvidó el hermoso aspecto del Señor como Partha Sarathi, que incluso Arjuna, recordemos que Parthasarathi es el auriga de Arjuna, Arjuna no podía ver esto, porque Arjuna tenía a Krishna a su espalda cuidándolo. A pesar de que lo estaba cuidando, que era su auriga, mismo Arjuna no lo podía ver. Y Bhishmadeva, él sí podía verlo porque él estaba de frente. Él podía ver toda esa escena que ni siquiera Arjuna, por tener a Krishna cuidándolo, podía contemplarlo. Y eso está Sí, o súper sea, buenísimo. a mí se me hace como muy, muy poético, ¿no? Que a pesar de que Bhishma estaba en contra de Krishna, digamos, en ese momento por las circunstancias de la batalla, él tenía esa gran
como esa gran misericordia, no sé si decirlo así, es que yo lo imagino como muy poético, ¿no? De que a pesar de que él estaba en contra, tenía esa parte buena de poder verlo de frente, ¿no? Y Arjuna, estando de su lado, no podía verlo, ¿no? Entonces, no sé, yo lo veo como de una forma muy poética y cuando lo pienso muy visual es hermoso, ¿no? Realmente el papel que tenía Bhishmadev en ese momento. Sí, incluso menciona que todos los que estaban en ese momento y todos los que pudieron ver a Krishna, sí, todos, ¿cómo lo dicen? Obtuvieron sus formas originales, ¿no? Por el simple hecho de estar ahí, de, de tener como esa visión tan padre. Me acuerda un chiste, no me gusta mucho contar chistes en las clases, pero lo voy a adaptar un poco a la situación actual. En un partido del Barcelona, hay un tiro libre y está la barrera del equipo contrario y uno de los defensas en la barrera se voltea y se pone a ver hacia la portería. Y el árbitro le dice, oye, no puede estar viendo hacia allá, tienes que voltearte porque te pueden pegar en la nuca o algo. Y dice, no, hombre, ¿y perderme el gol de Messi? Pues no, ¿cómo no? O sea, estás en primera fila, pues no te vas a perder la oportunidad. Y pues sí, o sea, es como poder tener la visión súper, súper padre, ¿no? Para que si ya sabes que va a meter gol, pues para que te volteas, ¿no? Sí. Y pues aquí todos podían verla, menos Arjuna, podían ver cómo Krishna lo estaba protegiendo. Ok, vamos a pasar al siguiente texto, que es el 40. Y dice, que mi mente quede fija en el Señor Sri Krishna, cuyos movimientos y amorosas sonrisas atrajeron a las doncellas de Brajadam, las gopis. Las doncellas imitaron los movimientos característicos del Señor después de que él desapareció de la danza rasa. La danza rasa es un tema que se va a tocar en muchos, muchos libros después, pero se va a estar mencionada constantemente, posiblemente durante las clases. Son los pasatiempos más íntimos y obviamente como queremos hacer las cosas bien, tenemos que leer todo en el orden adecuado. Pero aquí estábamos platicando precisamente de lo hermoso de este verso, es de que se habla realmente de la relación que existe entre las gopis y el señor Krishna. ¿Quieres leer esta parte? O, bueno, el Ah, significado está cortito sí, realmente. sí, sí. Uh-huh. Dice, mediante el intenso éxtasis del servicio amoroso, las doncellas de Brajabhumi lograron la unidad cualitativa con el Señor, bailando con Él como iguales, abrazándolo con amor nupcial, sonriéndole en broma y mirándolo con una actitud amorosa. La relación del Señor con Arjuna es indudablemente digna del elogio de los devotos tales como Bhishmadev, pero la relación de las gopis con el Señor es aún más digna de elogio, debido al servicio amoroso aún más purificado que ellas realizan. Por la gracia del Señor, Arjuna fue lo suficientemente afortunado como para tener el servicio fraternal del Señor como auriga. Pero el Señor no le otorgó a Arjuna una fuerza igual a la suya. Las gopis, sin embargo, prácticamente vinieron a ser uno con el Señor mediante el logro de una posición igual a la del Señor. La aspiración de Bhishma de recordar a las gopis constituye una oración para obtener también la misericordia de ellas en la última etapa de su vida. El Señor se satisface más cuando sus devotos puros son glorificados, y por lo tanto, Bhishmadev no solo había glorificado los actos de Arjuna, el objeto inmediato de su atracción, sino que también ha recordado a las gopis, que estaban dotadas de oportunidades sin paralelo en virtud de prestarle al Señor un amoroso servicio. La igualdad de las gopis con el Señor nunca debe tomarse equivocadamente por la liberación sayuya del impersonalista. La igualdad es una de las éxtasis perfecto en que la concepción diferencial está erradicada por completo, pues los intereses del amante y del amado se vuelven idénticos. Uf, buenísimo esto. Y es importante como esta parte de qué tipo de igualdad es, ¿no? Justamente como menciona, porque no es una igualdad donde te fundes, ¿no? Como creo que en el budismo, ¿no? Se funden, buscan como fundirse como con el Brahman impersonal, ¿no? Entonces aquí es una igualdad, digamos, como cualitativa, ¿no? Sí, en versos anteriores ya habíamos mencionado algunas veces como esta parte de la importancia del amoroso servicio, ¿no? Que incluso menciona que hay muchos filósofos,
estudiosos que tratan de llegar a Krishna a través del entendimiento, de la filosofía, del estudio de la filosofía. Y las gopis nada más por amarlo, ¿no? Nada más por ese amor que tienen con él, ese servicio que le prestan, que están pensando todo el tiempo en él, ya están incluso a otro nivel, ¿no? Vishmadeva dice, o sea, el hecho de que Vishmadeva incluso esté en sus últimas palabras hablando de las gopis es porque sabe que también adorarlas a ellas es como una oportunidad, ¿no? Para que ellas como le hablen bien de él. Se dice muchas veces que, hablando de Radharani, que es la gopi principal, que si Radharani quiere que alguien sea liberado, pues basta con que ella se lo diga a Krishna, ¿no? Que Krishna no quiera, si Radharani dice el sí, pues ya, ¿no? Entonces también por eso la importancia dentro de nuestro movimiento de también todos los festivales y toda la parte importante de Radharani, ¿no? Porque Radharani también nos ayuda a llegar a Krishna, las gopis nos ayudan a llegar a Krishna. Sí, una parte que se me hace como importante aclarar es en una parte de significado, se dice que lo abrazaban con amor nupcial, ¿no? Muchas veces se llega a interpretar de manera equivocada el relacionamiento de Krishna con las gopis, ¿no? O sea, yo incluso he visto textos o libros donde lo interpretan de una manera como muy mundana, ¿no? Como concebimos hoy las relaciones amorosas, ¿no? Cuando realmente era un amor completamente trascendental, ¿no? Incluso yo creo que podríamos decir que en muchos sentidos podría estar fuera de nuestro alcance, digamos, de entendimiento, ¿no? Porque estamos muy limitados como por varias circunstancias, pero es importante como sí tener claro, ¿no? Que no era un amor mundano, ¿no? No era un amor pues sí, como el que nosotros conocemos o como el que nosotros asociamos con las relaciones hoy en día, ¿no? O sea, era un amor completamente puro, completamente espiritual, ¿no? Correcto. Vamos a pasar al verso siguiente. En cualquier momento que alguien tenga una duda, comentario, etcétera, simplemente tiene su micrófono. Quisiera comentar algo Por favor, Srivas. de ese verso que me parece muy interesante, que como es el humor de los devotos, si bien hay tanta diversidad, ¿no? O sea, como el abuelo Bhishma, el patriarca, un guerrero súper poderoso, de alguna manera se enteró de sus pasatiempos, ¿no? O sea, no es pues realmente es algo para maravillarse cómo los devotos puros siempre están en todo. Si bien él disfruta particularmente de ese humor heroico con Krishna y, y verlo sangrar y cosas así muy, que para, que para personas así, para las gopis sería así como muy extraño, aún así él alcanza a ver que él es muy especial y alcanza a ver los pasatiempos. Y me imagino a Bhishma, ¿no? Escuchando por ahí a la gente hablando de Krishna, de los devotos, de cuando Krishna estuvo en la danza rasa y bailó con las gopis. Y a pesar de todo eso, Bhishma estaba atento a todo eso, ¿no? Y creo que se me hace algo muy exquisito también, ¿no? Del humor de los devotos puros, que siempre están atentos a todo lo que tiene que ver con Krishna, su, no nada más su humor particular, ¿no? Que ellos tienen. Wow. Sí, bueno, muchas Y gracias. tiene sentido también pensando en que Bhishmadev estaba en su lecho de muerte, ¿no? El hecho que haya recordado eso, o sea, es porque seguramente se quedó muy grabado en su corazón, ¿no? O sea, llegar a, o sea, aunque él era muy ajeno, ¿no? Como dice Srivas a esto, pues seguramente, o sea, no, obviamente no es como cualquier cosa, ¿no? Y por eso también creo que... Sí, como el amor por Krishna es realmente, es muy, ¿cómo se puede decir? Universal. O sea, siendo ajeno a él, él alcanzaba a apreciar ese amor de otro humor, pero decía, también es maravilloso, ¿no? Es diferente, ajeno a mí, no lo puedo comprender, pero es maravilloso, ¿no? Y bueno, es muy hermoso, está muy poético toda esta parte de Bhishmadev en el hecho de muerte, ¿no? O sea, en el hecho de muerte, recordando todo esto. Sí. Gracias.
No, a ti. Gracias. Ya podemos ver ahí que entonces ya se corría muchísimo rápido. Entonces no se enteraba. De hecho, como Bhishma, siendo un patriarca, o sea, tenía espías por todos lados. O sea, él utilizaba sus fuerzas imperiales para averiguar qué anda con Krishna, ¿no? A ver, ¿qué hacía Krishna en Vrindavan? Averigüen, por favor. Todas las fuerzas de espionaje del imperio, toda la Gestapo, Sí. dirigida por Bhishma, averiguando qué había hecho Krishna en la danza rasa, ¿no? Súper, muy bien. Vamos a leer el 41, que de hecho este 41 se liga mucho ahorita precisamente con lo que estaba diciendo Srivas de una forma. Dice, en el sacrificio Rayasuya Yajna que Maharaj Yudhishthira realizó, hubo la más grande de las asambleas de todos los hombres que formaban la élite del mundo. Las órdenes de los reyes y de los eruditos y de esa gran asamblea, absolutamente todos los presentes adoraron al Señor Sri Krishna como la muy excelsa personalidad de Dios. Esto ocurrió en mi presencia y yo recordé el incidente con el fin de mantener la mente absorta en el Señor. ¿No? Es como un poco lo que decías, ¿no? A pesar todo lo que pudiera recordarte a Krishna y también tú lo decías, ¿no? Que se te queda y dices, eso cuando me vaya a morir quiero estar pensando en eso, ¿no? Que cómo estuvo en la danza rasa, cómo en la asamblea, que todos los líderes del mundo solo hablaban de Krishna, de cómo instruyó Arjuna y de todos los otros versos que se leyeron también anterior a nosotros. Como todo esto, y ahorita lo vamos a ligar, es algo que sería maravilloso que nosotros lo tuviéramos también presentes en el momento de la muerte. Hay que también tomar en cuenta, o sea, Bhishmadev sabía perfectamente, ¿no? ¿Cuál es este proceso? Y entonces él está recurriendo a sus recuerdos más poderosos sobre Krishna, ¿no? Porque él sabe cómo funciona, ¿no? O sea, no es como mera casualidad que él se haya puesto a pensar en Krishna al momento de su muerte, ¿no? O sea, realmente viendo como cada verso, él recurre a recuerdos muy poderosos, ¿no? Que no lo hagan olvidarse de él, ¿no? Porque conoce como el proceso, ¿no? Uh-huh. En el significado nos hablan un poco de que lo que sucedió aquí fue que Maharaj Yudhishthira es como un protocolo que se hace, que manda avisar a todos que él es como el nuevo rey, y si hay alguien que se le quiera oponer, pues manda su cartita, ¿no? Como diciendo, no, yo estoy en contra, pero pues resulta que todos dijeron, no, pues sí, te aceptamos, ¿no? Entonces fueron en son de paz y estaban todos ahí reunidos y no hacían más que hablar de Krishna, ¿no? Y pues eso fue muy inteligente de parte de ellos, así como entender y está Yudhishthira aquí establecido, Maharaj Yudhishthira aquí establecido como el nuevo rey. Krishna tuvo algo que ver, pues mejor todos en paz, felices y contentos y vamos a restablecer este orden, ¿no? Esta paz. Y pensando como en por qué Bhishmadev quiso recordar esto, bueno, viene esta parte en el significado que dice, así que en esa gran asamblea, el señor Sri Krishna era el blanco de todas las miradas. Todo el mundo quería ver al señor Krishna y todo el mundo quería ofrecerle al señor sus humildes respetos. Bhishmadev recordó todo eso y estaba contento de que su venerable señor, la personalidad de Dios, estuviera presente ante él en su verdadera presencia formal. Por lo tanto, meditar en el Señor Supremo es meditar en las actividades, formas, pasatiempos, nombre y fama del Señor. Eso es más fácil que lo que se imagina como meditación en el aspecto impersonal del Supremo en el Bhagavad En el Bhagavad Gita 12.5 se afirma claramente que es muy difícil meditar en el aspecto impersonal del Supremo. Prácticamente eso no es meditación o es tan solo una pérdida de tiempo, pues muy rara vez se obtiene el resultado deseado. Sin embargo, los devotos meditan en la verdadera forma y pasatiempos del Señor y en consecuencia pueden acercarse a Él fácilmente. Y pues aquí vemos cómo, o sea, en ese sentido, bueno, Bhishmadev tuvo ese contacto directo con Sri Krishna, ¿no? Pero nosotros tenemos ese contacto directo a través de sus pasatiempos, ¿no? Entonces, hay una parte en el significado, no sabes si ya pasó. Es al final. Ah, ok, mejor esperemos. Es en el que le robamos a Laxia, de hecho. Taran, tan, tan. 42. ¿Es este, verdad? No. No, falta otro. Sí, sí. Ahora puedo meditar con plena concentración en ese único Señor, Sri Krishna.
presente ahora en mí. Porque ahora, pero vamos a imaginar esto así como que ya así misma, ya así, Tengo una foto punto también, de, a por si punto de, quieres. ¿sí está? Sí, te lo Sí. mando. Ahorita Ahorita- la ponemos y lo leemos. Ahora puedo meditar con plena concentración en ese único Señor, Sri Krishna, presente ahora ante mí. O sea, Krishna estaba ahí. Porque ahora he trascendido los erróneos conceptos de la dualidad en relación con su presencia en el corazón de todo el mundo, incluso en los corazones de los especuladores mentales. Él está en el corazón de todos. Al sol puede que se le perciba de diferentes maneras, pero el sol es uno. Vamos a poner esa imagen. Denme un segundo, por favor. ¿Está? No, hay varias. Creo que esa está muy linda. Esta está muy genial. ¿Nos quieres ir leyendo como una parte del significado? claro. Para que... Dice, el Señor Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios, absoluta y única, pero mediante su energía inconcebible se ha expandido en sus múltiples porciones plenarias. El concepto de la dualidad se debe al hecho de ignorar su incontenible energía. En el Bhagavad Gita, el Señor dice que solo los necios lo toman por un simple ser humano. Semejantes hombres necios no están conscientes de las inconcebibles energías que él posee. Mediante su energía inconcebible, él está presente en el corazón de todos, tal como el sol está presente ante todos en todas partes del mundo. El aspecto Paramatma del Señor es una expansión de sus porciones plenarias. Él se expande como Paramatma en el corazón de todos mediante su inconcebible energía y también se expande como la refulgencia radiante de Brahma Yoti mediante su brillo personal. Hay una parte también, hablando, como regresando un poquito a este tema, dice, el Señor Sri Krishna, como Partha Sarati, es el objeto de adoración de Bhishmadev, y el de las gopis, es el propio Krishna en Brindavan, como el muy atractivo se llama Sundar. A veces, estudiosos poco inteligentes cometen el error de pensar que el Krishna de Brindavan y el de la batalla de Kurukshetra son personalidades diferentes, pero esa errónea concepción se ha disipado por completo en Bhishmadev. Incluso el destino del impersonalista lo constituye Krishna como el yoti impersonal, y el destino Paramatma del yogi también lo es Krishna. Krishna es tanto el Brahmayoti como el Paramatma localizado. Pero en el Brahmayoti o en el Paramatma no hay Krishna o dulces relaciones con Krishna. En su aspecto personal, Krishna es tanto Partha Sarati como Syamasundar de Vrindavan, pero en su aspecto impersonal, él no es ni Brahmayoti ni en Paramatma. Grandes Mahatmas como Bhishmadev comprenden todos esos diferentes aspectos del Señor Sri Krishna y en virtud de ello adoran al Señor Krishna conociéndolo como el origen de todos los aspectos. Y aquí creo que se puede rescatar un poquito del verso anterior, como cuando se dice, ¿no? Que meditar en Dios con un aspecto impersonal es bastante difícil, ¿no? O sea, yo me imagino en el hecho de muerte debe ser como difícil, ¿no? De por sí como concentrarse debido a nuestros condicionamientos, ¿no? Y no saber en qué, o solo como en una luz, en energía, o sea, como en algo muy ambiguo, pues debe ser muy complicado, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en Krishna, cuando pensamos, o sea, en cada detalle, ¿no? De sus pasatiempos, en su belleza, en su descripción física, en sus pasatiempos con los gopis, con las gopis, perdón, uno tiene mucha más, digamos, esta facilidad, ¿no? De enfocar su mente y también por medio de un relacionamiento amoroso, ¿no? Más personal, ya no es solamente pensar en una luz o con la que no tienes un relacionamiento o a la que no sabes, ¿no? O sea, tenemos realmente una ventaja en este proceso de conciencia de Krishna porque nos permite conocer a Dios a través de todas estas descripciones, ¿no? De sus pasatiempos, de su forma, de su misericordia, ¿no? Entonces, es muy hermoso eso, ¿no? Y es lo que justamente es lo que está llevando a cabo Bhishmadev en este momento, ¿no? Como enseñarnos, ¿no? ¿Cuál es la manera de morir? Justamente liberar esa dualidad, pero es que este Krishna es uno, pero este es otro, pero no, o sea, al final del verso lo dice, ¿no? El sol sale para todos y es el mismo, y se ve de diferentes ángulos, pero de que es el mismo, ¿no? Muy bien, vamos a regresar
al último verso. Ok. Ok, si quieres leer. Ok. Sutta Goswami dijo, así pues, Bhishmadev se fundió en la superalma. El Señor Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, con la mente, el habla, la vista y las acciones, y de este modo cayó y dejó de respirar. Para los que solamente estén escuchando y no estén leyendo en alguna transmisión o algo, de ese modo cayó de callar. Cayó, guardó silencio, dejó de respirar. Y es justamente por eso queríamos robarle este verso al siguiente ponente, porque aquí ya se completa, ¿no? Después de todas estas cosas hermosas que estuvo diciendo Bhishmadev con todas sus realizaciones, recordando todos estos momentos precisos, diciendo en el anterior yo ya trascendí esas dualidades de los especuladores, ya sé quién es Dios, y en ese momento, ¡fum!, se funde en la superalma y ya, se acabó, ¿no? La historia de Bhishmadev. El significado está muy bueno y muy hermoso. ¿Quieres leerlo tú o lo leo yo? ¿Quieres que leamos todo? Sí, está ¿Sí? rapidísimo. Ok. A ver. Dice, la etapa que Bhishmadev alcanzó mientras abandonaba el cuerpo material se denomina Nirvikalpa Samadhi, debido a que él absorbió el ser en pensar en el Señor y la mente en recordar las diversas actividades del Señor. Él cantó las glorias del Señor, con la vista comenzó a ver al Señor que se hallaba presente personalmente ante él, y de ese modo todas sus actividades quedaron concentradas en el Señor sin desviación. Esta es la máxima etapa de la perfección y todo el mundo puede alcanzar dicha etapa mediante la práctica del servicio devocional. El servicio devocional del Señor comprende 9 principios de actividades de servicio, que son 1, oír, 2, cantar, 3, recordar, 4, servir los pies del loto, 5, adorar, 6, orar, 7, ejecutar órdenes, 8, hacer amistad y 9, entregarse por completo. Cualquiera de ellos o todos ellos son igualmente idóneos para otorgar el resultado deseado, pero es necesario practicarlos persistentemente bajo la guía de un experto devoto del Señor. El primer punto, oír, es más importante de todos. Es el más importante de todos, y en consecuencia, oír el Bhagavad Gita y más adelante el Srimad Bhagavatam es esencial para el candidato sincero que quiere alcanzar la etapa en la que estaba Bhishmadev al final. La situación única que se dio durante el momento de la muerte de Bhishmadev puede lograrse aún a pesar de que el Señor Krishna no se encuentre presente personalmente. Sus palabras en el Bhagavad Gita o las del Srimad Bhagavatam son idénticas a él. Son encarnaciones sonoras del Señor y uno puede utilizarlas plenamente para ser merecedor de alcanzar la etapa en la que estaba Sri Bhishmadev, quien era uno de los 8 vasos. Todo hombre o animal debe morir en una cierta etapa de la vida, pero aquel que muere como Bhishmadev logra la perfección, y aquel que muere forzado por las leyes de la naturaleza muere como un animal. Esa es la diferencia entre el hombre y el animal. La forma humana de vida está especialmente hecha para morir como Bhishmadev. Y bueno, ¿por dónde empezar, no? De entrada, la importancia, ¿no?, de comprender las escrituras como Krishna mismo, ¿no? Hace rato justamente platicando con Ananda sobre eso, ¿no? Es que muchas veces agarramos un libro, ¿no?, sobre pasatiempos de Krishna o el Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Gita, y estamos leyendo, ¿no?, como cualquier cosa, cuando realmente es una meditación, ¿no? No es una lectura mundana, ¿no? O sea, uno puede leer libros de muchas cosas, pero cuando está leyendo los pasatiempos, cuando está leyendo estos versos, como es otra cosa, ¿no? O sea, realmente es Krishna mismo, ¿no? Incluso deberíamos leerlo con la misma atención que cantamos el santo nombre, ¿no? O sea, es realmente una meditación, y aquí nos lo está confirmando Prabhupada, ¿no? O sea, a tal grado que uno puede llegar a este grado al que estaba Bhishmadev teniendo a Krishna frente a frente, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy rescatable y algo que nos enseña mucho, ¿no? Y en el caso donde se habla sobre la muerte, ¿no? Esta parte de un devoto, parte de la comprensión, digamos, de nuestra vida dentro de la filosofía védica, viene con la importancia de la muerte, ¿no? Y realmente, bueno, es algo que vemos, ¿no? Yo creo
incluso los que no son practicantes de conciencia de Krishna, pues sabemos, ¿no? Que desde el momento que estamos naciendo, estamos ya muriendo, ¿no? Porque es inevitable, ¿no? Sin embargo, este proceso nos enseña a prepararnos, ¿no? Para el momento de la muerte, porque la muerte muchos la conciben como algo negativo, como algo horroroso, ¿no? Hay mucho terror también, ¿no? A que pueda llegar ese momento cuando en realidad es completamente inevitable, ¿no? Entonces, más bien, nuestra vida consiste, ¿no? En prepararnos para ese momento de la muerte, ¿no? Y que llegue a ser tan perfecto como lo fue para Bhishmadev, ¿no? Tal como se dice aquí, o sea, la forma humana de vida está especialmente hecha para morir como Bhishmadev, ¿no? Entonces, pensando en qué es lo que conlleva todo eso, Bhishmadev murió cumpliendo con su deber, ¿no? De proteger. Bhishmadev murió recordando a Krishna, ¿no? Entonces, creo que son algunos de los aspectos que, o sea, y él también murió, digamos, siendo un devoto puro, ¿no? Del Señor. Entonces, parece poco lo que se dice, pero en realidad tiene un trasfondo muy fuerte, ¿no? O sea, no es solo una cosa, no es solo morir recordando a Krishna, ¿no? Es también en la conciencia, ¿no? Y en todo lo que Bhishmadev era y había logrado, ¿no? Sí, en realidad tenemos como, dice, ¿no? Que para que no se malinterprete también, que esta forma humana de vida que tenemos es para morir como Bhishmadev. No ponemos esta imagen para que quieran morir con un montón de flechas, sino en el sentido de que la conciencia que él tenía en ese momento, a pesar de las circunstancias, ¿no? Yo creo que a veces tenemos como, podemos leer libros, como decía Ista, ¿no? A mí me gusta mucho la ficción, el terror, y luego tenemos como personajes, ¿no? Favoritos. Yo de niño quería ser Batman, y así como que cada quien tiene sus ídolos que quiere alcanzar, y cuando empiezas a leer Conciencia de Krishna también tienes tus ídolos, ¿no? También tienes a no sé, yo quiero ser como Hanuman, o no, pero como Vishnadev, que estaba pensando y los vemos inalcanzables. Sin embargo, aquí Srila Prabhupada en el significado nos dice, esta forma de vida es para que alcances ese estado de conciencia de Vishnadev y mueras como él pensando en Krishna. Y no es imposible. Tal vez no va a estar parado Krishna frente a ti, pero si tienes la filosofía, tienes aquí los libros, tienes que son su presencia sonora, y tú puedes pensar, no, es que eso está muy alejado, está muy imposible. Pero Prabhupada te está diciendo que se puede. Claro. En ese sentido, quisiera leer una pequeña frase de Platón, porque él, digamos, su filosofía como concordaba perfectamente con este concepto de la muerte, ¿no? Dice, el saber que vas a morir es lo que hace que tu vida sea única e irrepetible. Todas las tareas y empeños que hacemos o ponemos en nuestra vida lo utilizamos para resistir ante la muerte. Es la conciencia de la muerte la que convierte la vida en un asunto muy serio para cada uno, ¿no? O sea, es esta conciencia de realmente, pues, saber que obviamente que vamos a morir, pero también qué es lo que representa, ¿no? O sea, en qué estado de conciencia morimos, ¿no? Yo recuerdo que había un maestro que nos torturaba mucho con eso, porque decía, ¿no? O sea, alguna vez puso unos ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, imaginen el momento cúspide de Beethoven, ¿no? La novena sinfonía, volteas, hiciste algo para Dios, que todo el mundo, o sea, es capaz de reconocerlo y que de alguna manera está elevando a las personas, ¿no? Entonces haces una obra maestra, ¿no? Sabemos que, bueno, en el caso de las artes, cada uno tiene una obra maestra y en su mayoría muchas de estas obras también constituyen una alabanza a Dios, ¿no? Y él nos decía, ¿y ustedes qué van a hacer, no? ¿Cuál va a ser ese momento en su vida que digan, lo hice, ¿no? Y nos recordaba, no sé si hayan visto la película del Cisne Negro con Natalie Portman. Bueno, si no la han visto, véanla. Es una película que puede parecer muy fantasiosa. Creo que Luis sí la vio, pero en realidad es muy simbólica. Sí, muy buena. Sí, Cintia también ya la vio, sí, y justamente, ¿no? Alguna vez creo que hasta la vimos en una clase, es una película muy simbólica, ¿no? En muchos sentidos. Pero bueno, quiero rescatar la parte del final, ¿no? Donde está esta bailarina. Eso se contó el final. Híjole. Sí, no, si no la han visto, mejor véanla, pero vean el final, ¿no? O sea, el punto es como, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿en qué momento de nuestras vidas
o si somos capaces de realizarlo todos los días, ¿no? También de decir, podría morir hoy, ¿no? Porque ya lo hice, o sea, como llegar a este punto cúspide, ¿no? De nuestra vida donde realmente hicimos un servicio grandioso para Krishna, ¿no? Donde realmente cumplimos con nuestro deber, ¿no? Y yo creo que eso está completamente explícito en la muerte de Bhishmadev, ¿no? Eso era tan grandioso, toda su vida fue tan magnánima que el momento de la muerte fue perfecto, ¿no? Y si tienen oportunidad de ver el Cisne Negro, obviamente de una manera mucho más mundana, pero también ilustra como muy, muy bien esto, ¿no? Ah. Sí. Ayer nos comentaba Morrada, ¿no? Nos contaba la historia esta del comerciante que le había puesto a todos sus hijos nombres de Krishna para que cuando se muriera y los viera a todos estuviera diciendo sus nombres y pensando en Krishna y así alcanzar la trascendencia. Y cuando los vio a todos ahí dijo, ay, ¿quién está atendiendo los negocios? Y pum, ¿no? No funcionó su truco. Entonces, es igual que estamos haciendo nosotros hoy en día para realmente, de una manera no artificial, sino natural, desde el corazón, al momento de la muerte, estar pensando en Krishna. Yo creo, o sea, personalmente me puse a reflexionar en la mañana, de no haber sido porque conocí este proceso, en el momento de la muerte hubiera estado pensando en cualquier cosa como si mi equipo de fútbol va a ser campeón este año o no sé, cualquier cosa muy absurda, ¿no? O sea, o no sé. Realmente no creo que mi estado de conciencia hubiera sido como pensando en, ya hablo de, les digo, tal vez haya casos peores, ¿no? De pase mi última chela, yo qué sé, o sea, puede haber muchas situaciones así. Nosotros tenemos este proceso que nos regaló Srila Prabhupada y tenemos un compromiso por estar aquí, por estar con él, de seguir esto. Ya sabemos que esas escrituras son Krishna mismo, ya sabemos cómo llevar este proceso, cómo vivirlo y cómo llegar a ese momento de la muerte. Y si la Prabhupada nos lo dijo y nos lo dicen todos nuestros maestros espirituales dentro de este movimiento, sí se puede, pero tienes que trabajar en él. Ya vienen aquí los nueve procesos, ya nos dijeron que oír es el más importante y ya estamos aquí escuchando. ¿Qué vamos a hacer hoy en día en nuestras vidas, en nuestras actividades diarias para alcanzar ese estado y pues ya no regresar para acá, ¿no? No sé, yo no sé cuántas vidas más pretendan seguir regresando aquí a aprender. Yo ya quisiera librarme en esta y si la Prabhupada nos dijo que se puede y nos dio las bases para hacerlo, lo mínimo que podemos hacer es realmente aprovechar esta forma de vida humana que no sé cuánto tiempo nos haya costado tenerla y pues ya regresar con Krishna, ¿no? Sí, es interesante ver también cómo, o sea, como para fortalecer esta concepción, pues la muerte es definida, digamos, de esta manera en muchas filosofías, ¿no? También alrededor del mundo, o sea, no es como algo, digamos, aleatorio, ¿no? Así es como que realmente es algo importante, ¿no? Entonces tenemos que digamos también, si no estamos como muy, muy familiarizados con eso, pues ser conscientes, ¿no? Que incluso la muerte puede llegar en cualquier momento, ¿no? O sea, no nos va a esperar a que lleguemos a ese momento cúspide, ¿no? Entonces tenemos que ser todos los días eso, ¿no? Sí. Y en ese sentido, bueno, recordaba como rápidamente, ¿no? En el siglo XIV, con la peste bubónica, o sea, la muerte era algo cotidiano, ¿no? Era como, o sea, de verdad, había libros de mesa incluso que con consejos de cómo morir, ¿no? Te decía, no mueras en las escaleras porque puedes caer, y, o sea, como cosas así, o sea, como revistas así para leer casualmente, ¿no? Y sin embargo, hubo muchas personas que ante tal, digamos, incertidumbre, ¿no? De que podían cualquier día contagiarse. Estamos hablando de que murió un tercio de la población europea, ¿no? No era como cualquier cosa, eran muchísimas personas, ¿no? Y contagiarse era súper fácil, ¿no? Entonces, muchos comenzaron a hacer todo lo contrario, ¿no? Hacían orgías, se emborrachaban, porque decían, esto es como la vida, ¿no? O sea, realmente pensaban que, pues, que tenían que gozarla, ¿no? Hasta el final, ¿no? Y sin embargo, digamos que se olvidaban de este aspecto tan importante, aún teniendo la muerte presente todos los días, ¿no? Entonces creo que tenemos que pues, que estar claros, ¿no?
sobre hacia dónde, o sea, sobre que realmente es algo que nosotros no podemos predecir y que tenemos que estar listos, ¿no? En todos los sentidos, tal como lo estuvo Bhishmadev, ¿no? O sea, a nivel de conciencia, en el recordar a Krishna, ¿no? Porque realmente eso es parte de la naturaleza, ¿no? De la vida material, o sea, es algo que viene en el paquete, ¿no? No hay atajos, no hay nada, ¿no? Simplemente pues, realmente prepararnos y creo que en ese sentido tener estas reuniones matutinas puede ser algo muy, muy, muy valioso, ¿no? Para nuestra vida espiritual y para recordar a Krishna de entrada todos los días, ¿no? Sí. Ahora, si existiera esa revista, te diría, no te mueras antes de la clase del Bhagavatam en las mañanas, para que escuches un poco de Krishna, ¿no? En los consejos. No, sí, realmente no sabemos, como dice Ishta, no sabemos cuándo va a ser, entonces hay una historia que cuentan de que alguna vez un discípulo le preguntó a Srila Prabhupada, ¿cuánto tiempo se requiere para volverte consciente de Krishna? Y Srila Prabhupada dijo, 1 minuto, ¿no? Es como realmente que quieras hacerlo consciente. Eh, pero ese minuto lleva una preparación, ¿no? Intensa. Entonces, dejamos micrófonos abiertos para alguien que tenga dudas, preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Me gustaría comentar algo muy importante de lo que ustedes dijeron. Ay, a ver. Sí, sí. Sí. Es muy importante para poder llevar a cabo esta parte que ustedes están diciendo. No solamente estar pensando en que quiero morir recordando a Krishna. Más bien hay que pensar que todo lo que hagamos es para estar con Krishna siempre. O sea, los momentos que tenemos con conocimiento del Bhagavatam, como ustedes lo están diciendo, es maravilloso. Las rondas, tratar de cantarlas de la mejor manera posible. O sea, más concentrados en que realmente para estar cerca de Krishna necesitamos trabajar con nosotros mismos en nuestra propia vida para ofrecerle cada día, desde que nos levantamos, este día es para ti, Señor. Por favor, permíteme que piense todo el tiempo en ti y que te recuerde siempre. Y que lo hagamos cada día, cada día. Y yo sé que en algún momento lo vamos a lograr. Y entonces llegará el momento de la muerte y no estaremos pensando en que qué miedo tener irme de aquí. En realidad no lo pensaremos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Hermoso, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera? Hola, Hare Krishna, Ananda, buenos días a todos. Hola Luis, qué gusto verte, escucharte. Hola, hola. Yo tengo muchísimas gracias por la lectura de todo eso, hasta donde yo los he estado escuchando. O me lo perdí o no lo escuché de la mujer esta que maldijo a Bhishma, Amba. Sí, voy a solicitar el apoyo de Srivastava. ¿Cuál es tu duda, Luis? Sí, porque hasta donde yo he estado leyendo todo esto, hubo una maldición que le dio esta Amba a Bhishma por haberla rechazado. Sí, Por haberla rechazado. La historia de Amba se resume en que ella hizo Sí, ¿y en qué quedó se su hizo una historia? operación y se hizo transvesti, que diga. De hecho, Amba fue la causante de la muerte de Bhishma, la utilizaron en su cuerpo andrógino, o sea, él podía, tenía un cuerpo, pero Bhishma no peleaba con ella. Amba estuvo en la batalla de Kurukshetra e intentó pelear muchas veces con Bhishma, pero Bhishma siempre ante él, en ese momento tenía cuerpo de hombre, bajaba las armas. Cuando vieron eso, de hecho fue lo que Arjuna aprovechó, que en una ocasión lo pusieron a él frente a Bhishma, y cuando Bhishma bajó las armas, fue cuando Arjuna pues tapizó el cuerpo de Bhishma de flechas. Entonces, digamos que fue la herramienta. O sea, Amba había prometido que ella iba a ser la causa de la muerte de Bhishma y digamos que cumplió con su palabra.
¿Sí, Luis? Sí, ok, muchísimas gracias. Sí. Sí. Yo quería también comentar algo que me parece muy interesante de este verso. Ayer mencioné de una duda que puede surgirnos, de que Bhishmadev tenía el poder de elegir cuándo morir, ¿no? Y de cierta manera, los seres humanos, en un sentido, pues todo el mundo puede quitarse la vida, ¿no? Tenemos esa capacidad de quitarse la vida cuando quieran. Pero hay una gran diferencia, ¿no? Creo que aquí lo importante, esto que mencionaban al final de que todos podemos morir, de hecho el cuerpo humano es para morir como Bhishma. Y es muy, muy importante, digo, el Bhagavatam, este primer canto del Bhagavatam nos está dando así una introducción muy, muy completa a lo que es la vida espiritual desde los primeros capítulos, ¿no? De hecho, aquí me parece que se hace referencia, Prabhupada está haciendo referencia a un verso del capítulo 2, donde se habla de que los deseos materiales no complacen al alma, no complacen al ser, ¿no? Y la vida en sí, debe ser, se debe de aspirar, en la vida solo se debe aspirar a tener la suficiente vida para poder entender tatua, o la verdad categórica más elevada, y exactamente eso es lo que Bhishma mencionó en el verso anterior, ¿no? Que es la perfección de la vida de la que habla el Bhagavatam, que es dice, como dice, Bhishma dice, Sri Krishna presente ahora ante mí, ahora he trascendido los erróneos conceptos de la dualidad en relación con su presencia en el corazón de todo el mundo, incluso en los corazones de los especuladores mentales, ¿no? Y el sánscrito es muy interesante porque la palabra que utiliza Vyasadeva es Veda Moha, ¿no? La ilusión de estar separados, Veda Moha, ¿no? Esa ilusión. Entonces, exactamente la vida, la perfección de la vida es cuando uno entiende que no estamos separados de Dios, ¿no? Que Él es tan misericordioso, que Él está siempre presente, siempre acompañándonos, ¿no? Y cuando tenemos eso, realmente es la perfección del Bhagavatam, ¿no? Que el verso dice, Kama Senandriya Pritir Lavo Jiveta, dice, uno debe desear ardientemente lava, codiciar, ¿no? Jiveta, una vida larga, tanto, ¿no? Jivasya, tanto que el ser pueda entender las verdades categóricas más elevadas, ¿no? Que es lo que Acharya Dev, el doctor Howard Resnick, menciona que la vida humana es racional, ¿no? No debemos de bajarnos de ese barco, de ese elevador del raciocinio, que estás buscando qué incluye más, qué es más incluyente, cuál es la inclusión completa de todo lo que existe, ¿no? Cuál es la categoría, y eso es ciencia, ¿no? Y creo que eso es muy, muy relevante, y es la diferencia, ¿no? De una persona que dice, yo puedo morir aquí y ahora, ¿no? Y de hecho sí, todos tenemos ese poder de Bhishma, de una u otra manera. Incluso muchas veces en las películas encontramos que la gente siempre, así cuando se habla de honor, películas de héroe, de guerra, la gente prefiere matarse a sí mismo a que alguien más lo mates, ¿no? Es que yo quiero morir en mis propios términos y yo me voy a matar, ¿no? Me recuerda un poquito también el código samurái, ¿no? Que hacían el famoso harakiri, ¿no? Que o te matamos o te matas tú con honor, ¿no? Y la gente prefería abrirse la panza y morirse solito que a que alguien más lo matara, ¿no? Entonces, de cierta manera, es muy interesante esa parte de morir como animal o morir como ser humano. Y de cierta forma el ser humano, de una u otra manera, tiene la capacidad de elegir en qué momento.
hasta cierto punto. Y se debe aspirar específicamente, bueno, yo quiero morir hasta el punto donde realmente encuentre la perfección, encuentre la categoría más elevada, esté plenamente autorrealizado, y ese es el punto en el que está Bhishma. Y entonces él ahí elige la muerte. Él elige fundirse completamente en los pensamientos de Krishna y abandonar su cuerpo. Y creo que eso es muy, muy poéticamente, filosóficamente y mentalmente muy satisfactorio, ¿no? Realmente morir cuando realmente has alcanzado la perfección, la ciencia máxima, la categoría máxima. Entender todo. Gracias. No, gracias. Gracias. De antemano, muchas gracias también por la clase. Me encanta escucharles. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Sino para agradecerles a todos por conectarse en un sábado. Podrían estar haciendo cualquier otra cosa, pero están aquí. Y pues bueno, un fuerte abrazo a todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Siempre nos da gusto verlos. Los queremos mucho. Y pues a trabajar todos juntos para vernos allá reunidos todos en casa con el Señor. Muchas gracias, chicos. Muy bonita clase. Gracias. Gracias. Excelente parejita que Muchas gracias. comparten. Muchas gracias. Gracias a ti, Cintia. Gracias a todos. Gracias a Luis. todos. Gracias, feliz sábado. Hare Krishna. Bonito día. Feliz sábado a todos también. Chao.